Hola amigos, sean bienvenidos a este segundo episodio de nuestro programa Lunes de Agrorriesgos, durante el cual exploraremos una aproximación al porqué de los riesgos en la producción agroalimentaria. Y es que, si bien se podría pensar que al ser la producción agroalimentaria una actividad ligada a la naturaleza, entonces debería estar adaptada a los ciclos naturales propios de nuestro mundo y no debería presentar riesgos. Sin embargo, la realidad nos demuestra que no es así. Y veamos por qué. Iniciemos entonces. Hay diferentes propuestas etimológicas para la palabra riesgo. Sin embargo, yo comulgo con la más controvertida de ellas y que ubica su origen en la palabra risk del árabe clásico, que significa lo que depara la providencia, de donde pasó al griego ritza, que significa escollo, ya que advertía del peligro que corrían las naves de encontrarse con escollos o arrecifes al surcar las rutas comerciales marítimas para arribar a los puertos donde entregaban sus mercancías. De ahí pasó al latín con el término resecare, que significa cortar o dividir, haciendo referencia también al riesgo de que la nave se encontrara con un escollo o arrecife que la cortara o la partiera, ocasionando su naufragio. De ahí pasó al italiano como rischio, que significa desafío, y finalmente de ahí al español con la palabra riesgo. Y de acuerdo a la Real Academia Española, riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. De acuerdo con los especialistas, la producción agroalimentaria originalmente se realizó mediante la práctica de la caza, la pesca y la recolección de frutos, de tal forma que los hombres se orientaron principalmente a la caza y pesca, en tanto que las mujeres se orientaron más a los temas de recolección de frutos y el aprovechamiento de los subproductos de origen animal, tales como pieles y huesos. Al paso del tiempo, la actividad agroalimentaria sufrió una gran modificación debido a la domesticación de plantas y animales, la cual, según muchos estudiosos del tema, ocurrió gracias a las observaciones y experimentos que hicieron las mujeres con los entornos que le rodeaban. Fue gracias a ellos que surgieron la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la acuacultura. Como ya se puede ver, la producción agroalimentaria no es una actividad propia de la naturaleza, sino que fue introducida por el ser humano, imitando los ciclos naturales que ocurren en nuestro mundo, pero circunscrito únicamente a las especies animales y vegetales que resultaron de interés para la supervivencia, excluyendo todas las demás especies. Así es, la actividad de producir ciertas especies animales y vegetales es algo artificial. Y es que justamente esta imitación de los ciclos naturales es lo que ha generado la condición de riesgo para la actividad agroalimentaria. Y lo explico enseguida. La situación es así. La naturaleza, salvo casos muy extraños que hasta ahora yo no conozco ninguno, pero pudiera ocurrir, no remueve el suelo intencionalmente formando surcos donde depositar una cantidad uniforme de semillas de una sola especie vegetal a distancias y profundidades también uniformes. Caso similar ocurre con los animales, donde los ciclos estrales no se presentan sincronizados, salvo raras excepciones que hasta ahora yo no he visto. Adicionalmente, la producción agroalimentaria requirió de modificar tanto animales como vegetales mediante selección y cruza. Así también fue necesario hacer cambios en el entorno, por ejemplo, el derribo de árboles para tener espacio donde cultivar los vegetales o para la construcción de corrales en donde tener a los animales, entre otras cosas. Las consecuencias de todo ello son dignas de considerar. Primero, entramos en una dependencia alimentaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, se estima que el ser humano, en tanto mantuvo su condición nómada, moviéndose con los animales que iba a cazar, eh, durante ese periodo llegó a alimentarse con más de 800 especies vegetales y varias especies animales. A partir de que se vuelve sedentario, y esto gracias a que empezó a dominar la producción de sus alimentos, la dieta se redujo, quedando
con 400 especies vegetales y algunas especies animales, por lo que empezó a depender de estas especies para su alimentación y perdió la habilidad para buscar y cazar las otras especies que normalmente formaban parte de su dieta. También pasamos a ser dependientes de la climatología. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, mientras el ser humano fue nómada, normalmente su migración ocurría siguiendo a los animales que cazaba, como mencioné hace un momento, y estos normalmente se movían buscando recursos para su supervivencia, además de estar buscando también mejores condiciones climáticas. La producción de alimentos nos retuvo en una región y tuvimos que aprender a sobrevivir en la climatología cambiante del lugar donde habíamos decidido quedarnos. Tuvimos que aprender que había ciertas temporadas en las que las temperaturas podían congelar a los animales, a las plantas, y tuvimos que aprender a construir refugios para los animales y bodegas para almacenar suficiente alimento para esas temporadas frías. También tuvimos que enfrentar sequías o inundaciones, tormentas de granizo, entre otros eventos meteorológicos. Fue entonces necesario ir definiendo las mejores temporadas para la producción. También debimos desarrollar métodos para preservar de mejor manera los alimentos y evitar la descomposición de estos, como por ejemplo el uso de salmueras para los vegetales o el uso de sal para deshidratar carne, o la producción de jamones, por ejemplo, para preservar productos cárnicos. También se nos presentó la competencia alimenticia porque la uniformidad poblacional de vegetales y animales trajo como consecuencia la aparición de poblaciones de insectos, patógenos y depredadores que se alimentaban de los mismos animales y vegetales que producíamos para nuestra alimentación, lo que nos obligó a tener que buscar soluciones, formas, prácticas para reducir las pérdidas que nos causaban nuestros competidores alimenticios y que nos siguen causando hasta el día de hoy. Otro punto también fue la acumulación de experiencia y conocimiento, porque finalmente para lograr una producción lo más exitosa posible, tuvimos que generar diversas prácticas que así lo permitieran. Por ejemplo, buscamos sustancias que nos permitieran reducir las poblaciones de insectos, patógenos y depredadores. Identificamos que a veces se presentaban deficiencias nutricionales tanto en los animales como en las plantas que nos servirían de alimento y tuvimos que aprender a suplir correctamente esos nutrientes para que las producciones no cayeran. Y también buscamos el camino para realizar el mejoramiento de las especies con el objetivo de hacerlas más productivas. Desarrollamos el concepto de mercados para el intercambio de productos, porque no siempre teníamos los alimentos que necesitábamos en nuestra región y tuvimos que intercambiarlo con poblaciones que estaban en regiones aledañas. También se gestaron las relaciones laborales y de esta forma se empezaron a intercambiar bienes o dinero por fuerza de trabajo. Así se ha llegado a formar todo un cuerpo de conocimientos ordenados en las ciencias agrícolas, veterinaria, acuícola y silvícola. Pero todo este recorrido ha sido un recorrido construido con decisiones. El común denominador a lo largo de la historia de la producción agroalimentaria se llama decisión. Se tomaron decisiones con relación a las especies que se domesticaron, se tomaron decisiones sobre las prácticas a seguir en el manejo de las especies domesticadas, se tomaron decisiones sobre cómo reducir los insectos, patógenos y depredadores, en fin, decisión tras decisión tras decisión, porque el sector agroalimentario es pilar de la vida humana. La respuesta a esta pregunta me obliga a mencionar que hacia 1947 aparece la publicación Comportamiento Administrativo del doctor Herbert Alexander Simon, economista que por cierto ganó el Premio Nobel en 1978, y que consigna los procesos conductuales y cognitivos del proceso que conduce a la toma de decisiones, lo que ahora
se le conoce como la teoría de la decisión y que nos permite ver cómo es que los seres humanos tomamos decisiones. Y estas decisiones ocurren principalmente en 4 ambientes distintos. Primero, en un ambiente de certidumbre, es decir, cuando sabemos exactamente el resultado que va a arrojar el haber tomado una decisión. El segundo ambiente es el ambiente de riesgo. Cuando sabemos que existen diversos resultados probables y es más, podemos medir la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. El tercer ambiente es el ambiente de incertidumbre, cuando sé que algo puede ocurrir, pero no se puede medir la probabilidad de ocurrencia. Y finalmente tenemos el ambiente de ignorancia, cuando se supone que se sabe lo que realmente no se sabe sobre el resultado que dará la decisión, o cuando no estamos conscientes de que no sabemos qué dará como resultado la toma de esa decisión. En el sector agroalimentario, aunque buscamos tomar las decisiones en un ambiente lo más cercano a la certidumbre, en realidad las decisiones se gestan en un ambiente de riesgo y de incertidumbre, debido a los diferentes eventos que inciden. Por ejemplo, un ciclo donde un determinado cultivo generó buenas utilidades para quien lo sembró puede animar a otros para sembrarlo en el siguiente ciclo productivo, y esta decisión puede llevar a que exista una sobreoferta del producto, causando que el precio se derrumbe y las utilidades ya no sean tan buenas. En el caso del ganado, puede ocurrir que una determinada práctica que le dio un buen dividendo a un rancho, la queremos llevar a otro rancho para aplicarla, y en el momento de aplicarla simplemente no da los mismos resultados y nos conduce a grandes pérdidas económicas. Y es que desde la propia personalidad de cada productor se inician las diferencias. Hay quienes les gusta arriesgarse, hay quienes prefieren no hacerlo. Y no hay nada malo en que unos decidan arriesgarse más que otros, ya que esto en buena medida genera la variabilidad de resultados, permitiendo que la actividad sea atractiva desde el punto de vista económico. Poco a poco iremos descubriendo y aprendiendo sobre esto. Creo que son 4 puntos básicos los que podemos llevarnos de esta conversación. Primero, la producción agroalimentaria es una actividad que tiene su origen en la naturaleza, pero no es algo que ocurra de forma natural. Segundo, al ser una actividad intrusiva, no está totalmente apegada a los ciclos naturales del planeta, pero tratamos de apegarla a ellos. Tercero, es fácil entender que su intrusión en el ciclo natural de los ecosistemas del mundo es una de las razones por las que enfrenta riesgos. Y cuarto, como enseño en mi curso sobre gestión de riesgos, la decisión es la madre de todos los riesgos en la producción agroalimentaria. Gracias por haberse conectado este lunes y nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Mientras tanto, reciban mis mejores deseos para que sus agronegocios prosperen a lo largo de esta semana. Saludos. De Agroriesgos es una producción de Arado Consultores. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Arado Consultores ni de la producción, y han sido emitidas según los principios de libre expresión de los Estados Unidos mexicanos.